Hermanos y hermanas en Cristo, en este video exploraremos un relato fascinante del libro de Enoc que revela el destino de las esposas de los ángeles caídos. Si este tema despierta tu curiosidad e interés, te invitamos a darle like al video, suscribirte a nuestro canal y compartir tus reflexiones en los comentarios. Tu participación es invaluable para que este mensaje llegue a más almas sedientas de conocimiento. Y recuerda, al unirte a nuestra comunidad, te abres a recibir las bendiciones y la sabiduría que provienen de la palabra de Dios. ¿Alguna vez te has preguntado qué sucedió con las mujeres que amaron a los ángeles caídos más de lo que amaron las leyes de Dios? Prepárate para descubrir cómo sus esposos angelicales se rebelaron contra el cielo y cómo estas valientes pero imprudentes mujeres sufrieron las consecuencias. Aprenderás por qué los Nefilim, los gigantes nacidos de este amor prohibido, fueron destruidos por un diluvio terrible y cómo el ángel Miguel intervino para tomar el control. Pero la mayor sorpresa es lo que hizo para castigar a las esposas después. Quédate con nosotros para descubrir cómo sus almas se convirtieron en sirenas y por qué todavía rondan nuestras historias hoy en día. En ocasiones, una sola mirada puede cambiarlo todo. Esta historia trata sobre el mayor caso de amor a primera vista que salió mal en la historia. Imagina que en el cielo los ángeles cumplían con su deber, cantando alabanzas a Dios y manteniendo el universo en orden. Tenían un solo trabajo: servir a Dios. Simple, ¿verdad? Pero entonces sucedió algo inesperado. Estos poderosos ángeles miraron hacia la tierra y vieron algo que los detuvo en seco: mujeres humanas. No eran mujeres cualquiera, eran hermosas de una manera que no se encontraba en el cielo. Era real, prohibido y humano. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Estos ángeles, que se suponía que estaban por encima de los deseos terrenales, comenzaron a sentir algo nuevo, un anhelo que no podían explicar. Cada vez que miraban hacia abajo, ese sentimiento se hacía más fuerte. Su brillante resplandor celestial comenzó a atenuarse a medida que pensamientos prohibidos llenaban sus mentes. En la tierra, la vida seguía su curso. Las mujeres vivían sus vidas, trabajando, riendo, amando, sin tener idea de que en lo alto seres poderosos estaban rompiendo todas las reglas solo para observarlas. Pero algo extraño también les estaba sucediendo a estas mujeres. Se sentían observadas, especiales, como si algo asombroso estuviera a punto de suceder. El aire se sentía diferente, como la sensación que precede a una gran tormenta. Todo estaba cargado de energía, peligro y emoción, todo mezclado. Era como si el mundo entero contuviera el aliento, esperando que algo grande sucediera. Los ángeles sabían que estaban jugando con fuego. Cada vez que consideraban abandonar el cielo, recordaban lo que se suponía que eran: siervos de Dios, guerreros del cielo. Pero esa atracción se hacía cada vez más fuerte. Comenzaron a hacerse preguntas que nunca antes se habían hecho.
¿Qué pasaría si pudiéramos sentir lo que sienten los humanos? ¿Qué pasaría si pudiéramos amar como ellos? Sus corazones, que estaban hechos para amar solo a Dios, ahora estaban llenos de deseos que no podían controlar. Cada día, más ángeles se unían a la observación de la tierra. Cada día, su determinación se debilitaba un poco más. La elección los desgarraba. Mantenerse fieles a su propósito o ceder a estos nuevos sentimientos. Todo estaba a punto de cambiar. El cielo y la tierra nunca estuvieron destinados a mezclarse de esta manera. Pero estos ángeles, que habían estado junto al trono de Dios y habían presenciado la creación de las estrellas, estaban dispuestos a renunciar a todo. ¿Por qué? Por una oportunidad de experimentar el amor humano. Nadie sabía que esta elección desencadenaría una serie de eventos que sacudirían los cimientos del cielo y la tierra. Estos ángeles estaban a punto de aprender por las malas que algunas reglas no deben romperse, sin importar cuán tentadoras sean. En el momento en que estos ángeles pisaron la tierra, la magia sucedió, pero no la magia buena. Imagina a la persona más hermosa que hayas visto y multiplícala por 1000. Así eran estos ángeles caídos cuando aparecieron. No solo caminaban, se deslizaban. No solo hablaban. Sus palabras cantaban como música. La luz parecía bailar a su alrededor, haciendo que todo lo demás pareciera gris y aburrido. Cuando aparecieron en pueblos y ciudades, todos se detenían. ¿Cómo no hacerlo? Era como mirar al sol, doloroso, pero imposible de apartar la vista. Las mujeres que los vieron sintieron algo que nunca antes habían sentido. No era solo un enamoramiento o atracción, era como estar bajo un hechizo. No eran solo hombres increíblemente guapos de paso por la ciudad, eran perfectos en todos los sentidos, o al menos eso parecían. Su piel brillaba como la luz de la luna, sus ojos contenían todas las estrellas del cielo, y cuando sonreían, bueno, ahí era cuando realmente comenzaban los problemas. Pero ya sabes lo que dicen. Si algo parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea. Eso era exactamente lo que estaba sucediendo aquí. No eran solo hombres súper guapos, eran ángeles que le habían dado la espalda al cielo, y si mirabas con atención, podías ver que algo no andaba del todo bien. Sus sonrisas ocultaban secretos más oscuros que la noche. Sus ojos, aunque hermosos, eran antiguos y profundos de una manera que ningún humano podría serlo. Las mujeres que los conocieron se sintieron atraídas como polillas a una llama. No era justo, en realidad, cómo decirle que no a alguien que literalmente brilla con luz celestial, que sabe todo sobre ti antes de que siquiera hables, que puede prometerte cosas que ningún hombre humano podría. Pero aquí está la parte aterradora. Cuanto más tiempo pasaban estas mujeres con los ángeles caídos, más cambiaban también. Es como si hubieran captado algo de ese brillo de otro mundo. Comenzaron a ver las cosas de manera diferente. La vida normal ya no era suficiente. Los hombres normales parecían simples y aburridos en comparación con estos seres celestiales.
Los ángeles caídos sabían exactamente lo que estaban haciendo. Escogieron a las mujeres más hermosas, las que les llamaron la atención desde el cielo. Usaron sus poderes celestiales para aparecer como todo lo que estas mujeres habían soñado. Era como un romance de cuento de hadas, pero con un giro de historia de terror. Cada vez que uno de estos ángeles tomaba una esposa humana, enviaba ondas a través del cielo y la tierra. Estos no eran matrimonios normales, eran uniones que nunca debieron suceder, y los hijos que nacerían de estos matrimonios, bueno, ahí es donde nuestra historia da un giro aún más oscuro. Permítanme hablarles sobre los hijos de estos matrimonios prohibidos, los Nefilim. Imagina que nace un niño, pero en lugar de quedarse pequeño y lindo, sigue creciendo y creciendo y creciendo. Estos no eran niños normales, eran gigantes con una fuerza que podía mover montañas y apetitos que podían vaciar aldeas. Cuando un Nefilim caminaba, la tierra temblaba. Cuando hablaban, sus voces retumbaban como truenos. Nacieron con el poder de su padre ángel y los sentimientos de su madre humana, pero sin la sabiduría para manejar ninguno de los dos. Imagina a un niño pequeño haciendo un berrinche, pero ahora haz que ese niño pequeño sea del tamaño de una casa. Aterrador, ¿verdad? Las ciudades vivían con miedo a estos gigantes. La gente normal no tenía ninguna posibilidad. Los Nefilim tomaban lo que querían, comían lo que querían y destruían todo a su paso. Algunos eran tan altos como árboles, otros incluso más grandes. No solo eran grandes, también eran inteligentes, y eso los hacía aún más peligrosos. En el cielo, Dios observaba todo esto. Su mundo perfecto estaba siendo puesto patas arriba por estas criaturas híbridas que nunca debieron existir. Su ira crecía día a día al ver cómo estos gigantes aterrorizaban su creación. Los humanos que tanto amaba vivían con miedo constante, escondiéndose en sus hogares, rezando por ayuda. Fue entonces cuando los guerreros más grandes del cielo, los arcángeles, supieron que tenían que intervenir, pero incluso para ellos esto no iba a ser fácil. Luchar contra un Nefilim era como luchar contra una fuerza de la naturaleza. Eran prácticamente imparables y había tantos. Los arcángeles reunieron sus ejércitos. Sabían que esta sería la batalla más grande que jamás habían librado. Miguel, Gabriel y los demás planearon su ataque cuidadosamente. No podían simplemente precipitarse. No estaban luchando contra demonios, estaban luchando contra criaturas con sangre de ángel en sus venas. Pero esto es lo que sucede cuando tienes a Dios de tu lado. Obtienes planes de respaldo y grandes. Cuando los arcángeles se dieron cuenta de que incluso ellos podrían no ser suficientes para detener a los Nefilim, Dios decidió intervenir Él mismo. Tenía un plan que cambiaría el mundo para siempre. Un diluvio que arrasaría con todo el mal que se había extendido por la tierra. La batalla que siguió fue como nada que el mundo hubiera visto jamás. Los ejércitos del cielo contra los poderosos Nefilim, con el diluvio más grande de la historia en camino.
Relámpagos dividieron el cielo, truenos sacudieron las montañas y la lluvia comenzó a caer. Los Nefilim, por primera vez, sintieron algo que nunca antes habían sentido: miedo. Estaba a punto de quedar claro para todos, ángeles, humanos y Nefilim por igual, que algunas líneas nunca deberían haberse cruzado. Pero antes de continuar, ¿ya te has suscrito al canal? Si no es así, hazlo ahora mismo porque publicamos contenido bíblico increíble semanalmente que mejorará tu conocimiento sobre la Biblia y los eventos mencionados. ¿Qué estás esperando? Haz clic en ese botón de suscripción ahora mismo. ¿Alguna vez has visto nubes de tormenta tan oscuras que el día se convierte en noche? Multiplícalo por 1.000.000. Así comenzó el día en que Dios decidió que ya era suficiente. El cielo no solo se oscureció, se volvió negro como la tinta. El aire se volvió tan pesado que apenas se podía respirar. Al principio, la gente no pensó mucho en ello. La lluvia era normal, ¿verdad? Pero esto era diferente. Las gotas de lluvia eran gruesas y pesadas, como lágrimas del cielo mismo. No caían, se estrellaban. Hora tras hora, día tras día, la lluvia seguía cayendo. Sin pausas, sin tregua, solo agua interminable cayendo de un cielo enojado. Los poderosos Nefilim, que habían aterrorizado a todos durante tanto tiempo, comenzaron a parecer asustados por primera vez. Estos gigantes, que podían aplastar rocas con sus propias manos, no podían hacer nada contra el agua que subía. Intentaron escalar las montañas más altas, pero la inundación seguía subiendo. Su fuerza no significaba nada ahora. La naturaleza misma se había vuelto contra ellos. Se podían escuchar los gritos por todas partes, gente pidiendo misericordia, clamando al cielo. Los ángeles caídos observaban impotentes cómo sus hijos, estos seres poderosos que habían creado, luchaban contra el diluvio, pero no había nada que pudieran hacer. Este era el castigo de Dios, y ningún poder en el cielo o en la tierra podía detenerlo. En medio de todo este caos, un bote flotaba a salvo: el arca de Noé. Imagina estar en esa arca, escuchando la tormenta afuera, sintiendo las olas que te sacudían como un juguete. Adentro estaban los únicos humanos y animales que sobrevivirían a esta limpieza mundial. Podían escuchar los gritos desesperados de los que estaban afuera, pero no podían ayudar. Este era el plan de Dios, y tenían que confiar en él. El agua subía y subía. Primero cubrió los campos, luego los bosques, luego las colinas. Incluso las montañas más altas desaparecieron bajo las olas interminables. Los Nefilim, esos poderosos gigantes que una vez parecieron imparables, ahora eran solo una cosa más que la inundación arrastraba. Su increíble fuerza no podía salvarlos de ahogarse. Los ángeles caídos solo podían observar desde sus cadenas cómo todo lo que habían construido, todos los que habían amado, desaparecían bajo el agua. Sus hijos perfectos, sus esposas humanas, las ciudades que habían ayudado a construir, todo se había ido.
El mundo que habían corrompido estaba siendo limpiado. Durante 40 días y 40 noches, el agua cayó del cielo. Cuando finalmente se detuvo, el mundo era solo un océano gigante, sin montañas, sin valles, sin ciudades, solo agua hasta donde alcanzaba la vista. La única señal de vida era el arca de Noé, flotando sola en el mar infinito. Cuando las aguas finalmente comenzaron a bajar, revelaron un mundo completamente diferente. Todo lo que los Nefilim habían construido había desaparecido. Era como presionar un botón de reinicio gigante en la tierra. Pero para algunos, especialmente para las esposas de los ángeles caídos, un castigo aún peor estaba por comenzar. Cuando las aguas del diluvio finalmente desaparecieron, uno pensaría que lo peor había pasado. Pero para algunos solo era el comienzo. Recuerda a esas mujeres que se enamoraron de los ángeles caídos, sobrevivieron al diluvio. Pero tal vez eso no fue una bendición después de todo. Imagina esto. Has amado a alguien con todo tu corazón, alguien perfecto y poderoso, solo para verlo ser arrastrado en cadenas. Eso es lo que les sucedió a estas mujeres. Sus esposos ángeles, una vez tan poderosos y hermosos, ahora estaban atados en la oscuridad. Algunos estaban encadenados en valles profundos, otros atrapados en prisiones espirituales. Ya no podían ayudar a sus esposas, no podían protegerlas, ni siquiera podían abrazarlas. Las esposas quedaron solas para enfrentar lo que habían hecho. Algunas se derrumbaron por completo. Imagina darte cuenta de que tus elecciones ayudaron a provocar el fin del mundo. Es una culpa muy pesada de llevar. Cayeron de rodillas, rogando a Dios que las perdonara. Lloraron hasta que no les quedaron lágrimas, pero no todas se arrepintieron. Toma a Naama, por ejemplo. Hermosa y orgullosa Naama, incluso después de todo no se echó atrás. Se había embriagado con su propia belleza y poder, usándolos para liderar a otros por mal camino. Incluso ahora se mantenía erguida, negándose a admitir que estaba equivocada. Su orgullo se convirtió en su prisión. El castigo de Dios fue creativo y cruel. Estas mujeres fueron convertidas en sirenas, ya sabes, esas criaturas que atraen a los marineros a su perdición. Sí, esas eran ellas, malditas a ser hermosas pero mortales, al igual que los ángeles, que habían amado, atrayendo a otros a la destrucción tal como ellas habían sido atraídas. El daño psicológico fue intenso. Estas mujeres tuvieron que vivir con una culpa abrumadora, sabiendo que sus elecciones habían ayudado a destruir el mundo. Algunas se volvieron locas de dolor. Otras se convirtieron en cáscaras vacías de lo que solían ser. El peso de lo que habían hecho era demasiado pesado para soportarlo, y sus esposos ángeles, encadenados en sus prisiones, podían sentir todo lo que sus esposas estaban pasando. Podían sentir su dolor, su desesperación, su locura, pero no podían hacer nada al respecto. Hablando de tortura, los ángeles que se mantuvieron fieles a Dios recibieron un nuevo trabajo: velar por este mundo cambiado.
tenían que asegurarse de que nada como esto volviera a suceder. Observaban a las sirenas, que una vez fueron sus cuñadas, cantando sus canciones mortales. Observaban a la humanidad reconstruirse, tratando de olvidar el terror del diluvio. Era un nuevo capítulo para todos. El mundo había sido limpiado, pero las cicatrices permanecían. Los ángeles fieles mantenían su distancia ahora, observando, pero nunca interfiriendo. Habían aprendido su lección. Algunos límites no deben cruzarse, sin importar cuán tentadora sea la razón. Esta es una historia bíblica que definitivamente no te enseñaron en la escuela dominical. Y no olvides suscribirte a nuestro canal, darle like al video y compartirlo con tus amigos. Que Dios te bendiga.